¿Te has preguntado alguna vez qué pasó con Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección? La Biblia revela un misterio impresionante. Cristo descendió al reino de los muertos. No estamos hablando de una simple muerte física, sino de un viaje extraordinario al Sheol, donde Él cumplió una misión que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Mientras su cuerpo reposaba en la tumba, su espíritu realizaba la mayor operación de rescate de la historia. Prepárate para descubrir cómo Jesús conquistó las llaves de la muerte, liberó a los cautivos y transformó el propio concepto de vida después de la muerte. Esta no es solo una doctrina teológica, es la continuación épica de la obra redentora que comenzó en la cruz. El sol se ocultó y la tierra tembló cuando Jesús entregó su vida en la cruz. En ese momento, algo único sucedió en la historia de la humanidad, cuando Cristo clamó con gran voz. Según está registrado en Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no estaba simplemente muriendo como cualquier persona común. Había algo especial en esa muerte. Su cuerpo físico dejó de funcionar, pero su espíritu tenía un destino muy específico. Imagina la escena. Después de 6 horas colgando en esa cruz de madera áspera, con clavos atravesando sus manos y pies, Jesús finalmente exhaló su último aliento. Los soldados romanos observaron cómo su cabeza se inclinó hacia adelante. Su pecho dejó de subir y bajar. Los latidos de su corazón se detuvieron por completo. Para cualquier observador, parecía que todo había terminado, pero en realidad la misión más importante apenas comenzaba. A diferencia de todos nosotros, Jesús no murió como víctima de las circunstancias. Él eligió el momento exacto de su partida. Juan 10:18 nos muestra que Él mismo dijo: «Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Cuando su corazón dejó de latir y sus pulmones dejaron de respirar, su espíritu se separó del cuerpo de forma controlada e intencional. Esta separación no fue caótica ni desesperada. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Durante toda su vida terrenal, Él había hablado de este momento con sus discípulos. Les había explicado que tenía que morir, pero que al tercer día resucitaría. Lo que los discípulos no entendían completamente era qué sucedería durante esos 3 días intermedios. Pero, ¿a dónde fue ese espíritu? Para entender esto, necesitamos conocer una palabra muy importante del Antiguo Testamento: Sheol. Esta pequeña palabra hebrea aparece docenas de veces en la Biblia, pero mucha gente no entiende lo que realmente significa. Sheol no es el infierno de fuego que imaginamos hoy. Es el lugar donde todas las personas que morían iban a parar, tanto las buenas como las malas. Piensa en el Sheol como un gran reino debajo de la tierra, dividido en 2 partes bien diferentes. Era como una ciudad con 2 barrios, uno bueno y otro malo. Todos los muertos iban allá, pero dependiendo de cómo vivieron, quedaban en lados opuestos. No era un lugar de castigo eterno, sino más bien una sala de espera donde las almas aguardaban algo mayor. En el idioma hebreo, esta palabra Sheol significa literalmente el lugar de los muertos o la morada de los muertos. Los antiguos judíos entendían que cuando alguien moría, sin importar si había sido justo o injusto en vida, su alma descendía a este reino subterráneo. Era el destino común de toda la humanidad antes de que la obra redentora de Cristo cambiara las reglas del juego para siempre. Cuando leemos el Antiguo Testamento, encontramos referencias constantes al Sheol. El patriarca Jacob, creyendo que su hijo José había muerto, dijo en Génesis 37:35: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol».
El sabio rey Salomón escribió en Eclesiastés 9:10: «Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría». Es importante que entiendas que el Sheol no era lo mismo que el infierno del que hablamos hoy. El infierno moderno, conocido en las Escrituras como el lago de fuego o Gehenna, es el lugar de castigo eterno que será el destino final de los malvados. Pero el Sheol era temporal, una estación intermedia donde tanto justos como injustos aguardaban el cumplimiento del plan de Dios. Los traductores de la Biblia a veces traducen Sheol como infierno, sepulcro o abismo, pero ninguna de estas palabras captura completamente el concepto original. El Sheol era único, un reino de los muertos con sus propias reglas y divisiones, donde las almas conscientes experimentaban diferentes condiciones según su relación con Dios en vida. Para los antiguos hebreos, el Sheol no era un lugar de inexistencia o inconsciencia total. Ahora, aquí está algo increíble. Mucho antes de que Jesús naciera, el rey David ya sabía que el Mesías iría al Sheol. En el Salmo 16:10, él escribió una profecía impresionante: «Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». David estaba mirando hacia el futuro y viendo exactamente lo que le sucedería a Jesús. Esta profecía tiene dos partes importantes. Primero, confirma que el Mesías realmente iría al Sheol. Segundo, garantiza que él no se quedaría allí para siempre y que su cuerpo no se descompondría. Esta es una promesa que solo podría cumplirse en una persona: Jesucristo. Él fue el único que murió, descendió al mundo de los muertos y regresó al tercer día con el cuerpo intacto. Cuando David escribió estas palabras, él mismo sabía que no se estaba refiriendo a sí mismo. El apóstol Pedro lo explica claramente en Hechos 2:29-31. «Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción». Pedro usa aquí la palabra griega Hades, que es el equivalente del hebreo Sheol. Ambas palabras se refieren al mismo lugar, el reino de los muertos, donde las almas aguardaban antes de la obra de Cristo. Esta profecía davídica era una promesa directa sobre lo que le sucedería al Mesías prometido. El contexto completo del Salmo 16 es aún más revelador. David escribió en los versículos 8-11: «A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Pero Jesús no descendió al Sheol solo. Allí mismo en la cruz, Él hizo una promesa que nos da una pista importante sobre su destino. Cuando el criminal a su lado se arrepintió y pidió ser recordado, Jesús respondió según Lucas 23:43. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Fíjate en la palabra hoy y en la expresión conmigo. Jesús estaba diciendo que ese mismo día, tanto él como el ladrón estarían juntos en el paraíso. Este momento en la cruz es extraordinario. Mientras Jesús sufría la agonía más terrible que un ser humano puede experimentar, mientras cargaba el peso de todos los pecados de la humanidad, Él todavía tuvo compasión de un criminal arrepentido. El ladrón había reconocido su culpa y la inocencia de Cristo,
diciendo según Lucas 23, 41, 42, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero ¿qué paraíso era ese? No era el cielo como lo conocemos hoy, sino una parte especial del Sheol. Para entender esto, necesitamos saber cómo estaba organizado el mundo de los muertos. Jesús mismo nos dio esta información en la historia del hombre rico y Lázaro, registrada en Lucas 16, 19, 31. En esta historia, Jesús describe dos lugares distintos en el mundo de los muertos. Lázaro, el mendigo justo, fue a un lugar de consuelo llamado Seno de Abraham. El hombre rico, que había sido egoísta en vida, fue a un lugar de tormento. Entre estos dos lugares había un gran abismo que nadie podía atravesar. El relato completo nos dice en Lucas 16, 22, 26. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta descripción que Jesús hace no es una parábola abstracta, sino una ventana real hacia la estructura del mundo de los muertos. Fíjate en los detalles. Ambos hombres mantienen su conciencia, su memoria y su identidad. Pueden ver, hablar y experimentar sensaciones. El lugar es real, con distancias y barreras físicas que no pueden cruzarse. El seno de Abraham era la parte buena del Sheol, donde los justos del Antiguo Testamento aguardaban en paz. Era un lugar de descanso y confort, donde personas como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David esperaban el cumplimiento de las promesas de Dios. Del otro lado quedaban aquellos que rechazaron a Dios, experimentando tormento mientras aguardaban el juicio final. Esta estructura dual del Sheol era bien conocida en la teología judía de los tiempos de Jesús. Los rabinos enseñaban que el mundo de los muertos tenía diferentes compartimentos y que el destino de cada alma dependía de su relación con Dios durante la vida terrenal. No era un concepto extraño o difícil de entender para los oyentes de Jesús. En los escritos rabínicos de la época encontramos descripciones detalladas de esta división del Sheol. Los judíos creían que había diferentes niveles y secciones, cada una correspondiente al nivel de justicia o maldad de la persona. Los más justos disfrutaban de mayor consuelo, mientras que los más malvados experimentaban mayor tormento. Es a este lugar, específicamente al seno de Abraham, que Jesús prometió llevar al ladrón arrepentido. Cuando él dijo paraíso, se estaba refiriendo a la parte consoladora del Sheol. Era allí donde él iría a cumplir una misión muy especial durante los 3 días en que su cuerpo estuvo en la tumba. La palabra paraíso que Jesús usó es muy significativa. En griego es paradeisos, que originalmente significaba un jardín cerrado o un parque real. Era un lugar de belleza, paz y protección. Al usar esta palabra, Jesús estaba describiendo la naturaleza consoladora del seno de Abraham, contrastándola con el tormento del otro lado del gran abismo. El término paradeisos aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento.
aquí en Lucas 3:43, en 2 Corintios 12:4, cuando Pablo describe su experiencia de ser arrebatado al paraíso, y en Apocalipsis 2:7, cuando se habla del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Cada uso sugiere un lugar de bendición divina y presencia especial de Dios. El descenso de Jesús al Sheol no fue un accidente o consecuencia natural de la muerte. Fue un viaje planeado y necesario. El apóstol Pedro nos cuenta sobre esto en su primera carta. En 1 Pedro 3:19, él escribe que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta no fue una visita casual, sino una misión específica en el reino de los muertos. La palabra predicó aquí es muy interesante. No significa que Jesús ofreció una segunda oportunidad de salvación, sino que Él hizo un anuncio importante. Fue como un conquistador que llega para declarar su victoria. Jesús fue al Sheol para proclamar que su obra en la cruz estaba completa y que todo había cambiado. El texto griego usa la palabra ekerixen, que significa proclamar como un heraldo o hacer una declaración oficial. No se trata de evangelizar, evangelizo, sino de proclamar, kerizo. Era un anuncio de victoria, no una oferta de salvación. Cristo fue al reino de los muertos como el vencedor que declara que la batalla había terminado. El contexto completo de 1 Pedro 3, 18, 20 nos da más detalles, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Pero ¿por qué Jesús necesitaba hacer este viaje? ¿Por qué no podía simplemente resucitar y listo? La respuesta está en el plan perfecto de Dios. Había cosas que solo podían hacerse en el propio reino de los muertos. Jesús necesitaba ir allí personalmente para cumplir promesas antiguas y realizar una transformación que afectaría a toda la humanidad. Piensa así. Antes de Jesús, cuando una persona buena moría, quedaba atrapada en el Sheol, aún estando en la parte buena. Era como estar en una prisión cómoda, pero aún así una prisión. Los justos del Antiguo Testamento tenían fe en las promesas de Dios, pero aún no podían ir al cielo. Ellos esperaban en el seno de Abraham por la obra del Mesías. El plan de Dios requería que el precio del pecado fuera pagado completamente. La muerte de Cristo en la cruz satisfizo la justicia divina, pero su descenso al Sheol fue la aplicación práctica de esa salvación a los que ya habían muerto en fe. Era necesario que el propio Salvador fuera personalmente a rescatar a aquellos que habían confiado en las promesas mesiánicas. Durante siglos, patriarcas, profetas y justos habían muerto esperando al Mesías prometido. Abraham había visto el día de Cristo y se había gozado, según Juan 8:56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Moisés y los profetas habían escrito sobre él. David había profetizado sobre él. Todos estos hombres de fe habían muerto antes de que la obra redentora se completara, y sus almas aguardaban en el seno de Abraham. Imagina la expectativa que debe haber llenado el seno de Abraham durante siglos. Generación tras generación de justos habían llegado allí, cada uno con la esperanza de que el Mesías apareciera pronto. Abraham esperaba, Isaac esperaba, Jacob esperaba, José esperaba, Moisés esperaba, Samuel esperaba, David esperaba, Isaías esperaba,
Jeremías esperaba, Daniel esperaba. Todos estos grandes hombres de fe habían vivido, muerto y aguardado en este lugar de consuelo, sabiendo que algún día el prometido libertador vendría. Jesús necesitaba ir hasta allá para abrir las puertas de esa prisión. Su muerte en la cruz pagó el precio por los pecados, pero su descenso al Sheol fue el momento de aplicar esa salvación a los que ya habían muerto en la fe. Era como si él fuera a buscar a los rehenes que habían estado esperándolo durante siglos. Cuando Cristo descendió al Sheol, no lo hizo de manera pasiva o como resultado inevitable de la muerte. Su descenso fue una acción deliberada, controlada y llena de propósito. Él sabía exactamente lo que iba a hacer allí. No era una víctima arrastrándose al mundo de los muertos, sino el victorioso Hijo de Dios ejecutando la fase siguiente de su plan redentor. La experiencia de Jesús con la muerte fue completamente diferente de la nuestra. Cuando una persona común muere, pierde el control de la situación. Su alma es llevada al destino que le corresponde según su condición espiritual. Pero Jesús mantuvo su autoridad divina aún en la muerte. Él no murió espiritualmente, es decir, no fue separado de Dios Padre. Su muerte fue solo física, permitiendo que su espíritu cumpliera esta misión especial. Aquí necesitamos entender una distinción crucial: la diferencia entre muerte física y muerte espiritual. La muerte física es la separación del alma, del cuerpo. Es lo que experimentan todos los seres humanos cuando sus funciones corporales cesan. El corazón deja de bombear sangre, los pulmones dejan de procesar oxígeno, el cerebro deja de enviar señales eléctricas. El cuerpo se convierte en una cáscara vacía mientras el alma parte hacia su destino eterno. Pero la muerte espiritual es algo completamente diferente. Es la separación de Dios a causa del pecado. Esta segunda muerte es la que realmente condena al alma. Adán y Eva experimentaron esta muerte espiritual el día que pecaron en el Edén, según Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos no murieron físicamente ese día, pero sí murieron espiritualmente, perdiendo su comunión íntima con Dios. Jesús experimentó la muerte física cuando su cuerpo dejó de funcionar en la cruz. Su corazón se detuvo, sus pulmones cesaron de funcionar. Su actividad cerebral terminó, pero él nunca experimentó la muerte espiritual porque nunca pecó. Incluso cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en la cruz, según Mateo 27:46, él estaba cargando nuestros pecados y experimentando la angustia de esa carga, pero no perdió su conexión esencial con el Padre. Su naturaleza divina permaneció intacta durante todo el proceso. Hebreos 4:15 nos recuerda que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su perfección moral le daba una ventaja única sobre la muerte. La muerte no tenía ningún derecho legal sobre él porque él no había pecado. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús no tenía que morir por sus propios pecados, porque no tenía ninguno. Esta distinción es fundamental para entender por qué Jesús pudo descender al Sheol con autoridad. Él no fue allí como un alma derrotada o como víctima de la muerte. Fue como el Hijo de Dios que había elegido pasar por la muerte para conquistarla desde adentro. Su divinidad le daba poder absoluto sobre el reino de los muertos. Cuando Jesús entró al Sheol, él llevaba consigo las llaves de la autoridad divina. No era un prisionero más en aquel reino, sino el rey que venía a reclamar su territorio. Su presencia allí no era resultado de debilidad, sino demostración de poder. No había sido vencido por la muerte,
Más bien, había elegido entrar en el dominio de la muerte para destruir su poder desde adentro. El propósito divino detrás de esta jornada al Sheol era múltiple y profundo. Primero, Jesús tenía que cumplir las profecías del Antiguo Testamento que hablaban específicamente de su descenso al mundo de los muertos. Segundo, Él necesitaba proclamar su victoria a todas las fuerzas espirituales, tanto a los justos como a los injustos que estaban allí. Tercero, tenía que liberar a los cautivos que habían estado esperando en el seno de Abraham durante siglos. Pero había algo más. El descenso de Cristo al Sheol era necesario para demostrar que su victoria sobre la muerte era completa y total. No era suficiente simplemente resucitar su propio cuerpo. Él tenía que invadir el territorio mismo de la muerte, entrar en sus dominios más profundos y proclamar allí su triunfo. Era como un general que no se contenta con ganar la batalla en el campo abierto, sino que debe marchar hasta la capital enemiga para declarar la victoria total. Durante los 3 días que su cuerpo estuvo en la tumba de José de Arimatea, el espíritu de Jesús estaba ocupado en la misión más extraordinaria de la historia. Mientras los discípulos lloraban y los enemigos celebraban pensando que todo había terminado, Cristo estaba realizando la operación de rescate más grande jamás concebida en el reino invisible de los muertos. Por eso, cuando Jesús descendió al Sheol, Él no fue como un prisionero, sino como un libertador. No fue dominado por la muerte, sino que la dominó. No fue al Sheol porque estaba derrotado, sino porque había vencido. Su presencia en ese lugar cambió todo para siempre, transformando el destino de todos los que habían puesto su fe en las promesas de Dios. La muerte, que había reinado como tirana indiscutible desde los días de Adán, finalmente había encontrado a su conquistador. El reino del Sheol, que había mantenido cautivos a justos e injustos por igual, ahora recibía la visita del único que tenía poder para cambiar sus reglas fundamentales. El plan eterno de Dios estaba llegando a su punto culminante en las profundidades mismas del mundo de los muertos. El momento más extraordinario en la historia del seno de Abraham había llegado. Después de siglos de espera, los justos del Antiguo Testamento finalmente vieron aparecer la figura que habían estado aguardando por tanto tiempo. No era solo una visión o un sueño, sino la presencia real y tangible del Mesías prometido. Jesús había llegado al paraíso del Sheol y su llegada cambiaría todo para siempre. Imagina la emoción que debe haber llenado aquel lugar cuando Cristo apareció. Abraham, el padre de la fe, finalmente estaba cara a cara con aquel de quien había hablado durante su vida terrenal. Isaac pudo ver al verdadero cordero que Dios había provisto. Jacob contempló al león de la tribu de Judá que había profetizado en sus últimos días. Moisés, quien había escrito sobre el profeta que vendría, ahora lo tenía delante de él. Este encuentro no era casual ni accidental. Era el cumplimiento de promesas que se habían hecho siglos atrás. Cuando Abraham ofreció a Isaac en el monte Moría, él había visto por fe el día de Cristo según Juan 8:56. Ahora en el seno de Abraham, ese día finalmente había llegado. La fe se había convertido en vista, las promesas en realidad, la esperanza en cumplimiento. David, quien había profetizado sobre la resurrección del Mesías en el Salmo 16:10, ahora veía el cumplimiento de sus propias palabras. El rey que había sido llamado conforme al corazón de Dios, finalmente conocía en persona a aquel que ocuparía su trono para siempre. Los profetas que habían hablado por el Espíritu Santo sobre un Salvador que vendría, ahora contemplaban con sus propios ojos al objeto de sus profecías. No podemos imaginar completamente la alegría que debe haber llenado el seno de Abraham. En ese momento,
Generaciones de justos que habían vivido en la fe de las promesas mesiánicas, finalmente tenían la confirmación visual de que todo en lo que habían creído era verdad. El libertador había venido, la salvación se había completado y la espera había terminado. Jesús no llegó al seno de Abraham como un visitante ordinario. Él vino como el Salvador consumado, llevando en su espíritu las marcas de la victoria obtenida en la cruz. Los clavos ya habían perforado sus manos, la corona de espinas ya había presionado su frente, la lanza ya había atravesado su costado. El precio había sido pagado completamente y ahora venía a aplicar los beneficios de su sacrificio a aquellos que habían confiado en él por fe. Pero la misión de Cristo en el Sheol no se limitaba solo al seno de Abraham. El apóstol Pedro nos revela otra dimensión de su obra en esos 3 días, cuando escribe en 1 Pedro 3, 19-20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esta predicación a los espíritus encarcelados era una parte crucial de la misión de Cristo en el reino de los muertos. No era una oferta de salvación, sino una proclamación de juicio y victoria. Jesús fue a declarar a todos los habitantes del Sheol que su obra redentora estaba completa y que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Los espíritus mencionados aquí son aquellos que habían desobedecido en los días de Noé, cuando la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. Estas almas habían rechazado la predicación de Noé, quien según 2 Pedro 2:5 era pregonero de justicia. Ahora, en el Sheol, escuchaban la proclamación final del juicio que sus acciones habían merecido. La palabra predicó en este pasaje viene del griego kerizo, que significa proclamar como un heraldo oficial. No es evangelizar, sino anunciar oficialmente. Cristo no estaba ofreciendo una segunda oportunidad, sino declarando que el tiempo de gracia había terminado y que el juicio era definitivo. Era la proclamación de un conquistador que anuncia su victoria total. Esta predicación se extendía a todos los espíritus en prisión, no solo a los de los días de Noé. Jesús proclamó su triunfo a todos los habitantes del lugar de tormento, declarando que su sacrificio había satisfecho completamente la justicia de Dios y que aquellos que habían rechazado la gracia divina en vida ahora enfrentarían las consecuencias eternas de su decisión. Pero el aspecto más dramático de la misión de Cristo en el Sheol fue la liberación de los cautivos del seno de Abraham. Durante siglos, estos justos habían estado en un estado de espera bendita pero limitada. Aunque experimentaban consuelo y paz, seguían siendo prisioneros en el sentido de que no podían ascender a la presencia directa de Dios en el cielo. Su liberación requería que el precio del pecado fuera pagado completamente. Ahora que Cristo había pagado ese precio con su sangre en la cruz, las puertas de la prisión podían abrirse. Los justos del Antiguo Testamento podían ser liberados de su confinamiento en el Sheol y ser llevados a la presencia misma de Dios. Era como si un rey victorioso llegara a liberar a los prisioneros de guerra que habían estado esperando su rescate. La liberación no era solo teórica, sino práctica y real. Cristo literalmente vació el seno de Abraham, llevándose consigo a todos los justos que habían estado aguardando allí. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Samuel, Elías, Isaías, Jeremías, Daniel y todos los demás fieles del Antiguo Testamento fueron liberados de su estado de espera y llevados a un nuevo destino glorioso.
Este vaciamiento del seno de Abraham era necesario porque la obra de Cristo había cambiado fundamentalmente las reglas de la muerte y la vida después. De la muerte, ya no era necesario que los justos esperaran en un estado intermedio. El camino al cielo había sido abierto, y aquellos que habían vivido por fe en las promesas de Dios podían ahora disfrutar del cumplimiento pleno de esas promesas. Pero la liberación de los cautivos era solo una parte de una victoria mucho más amplia. El apóstol Pablo nos revela otro aspecto crucial de lo que Cristo logró durante su descenso al Sheol, cuando escribe en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este despojamiento de los principados y potestades no se limitó a lo que sucedió en la cruz, sino que se extendió a lo que Cristo hizo en el reino de los muertos. Las fuerzas demoníacas que habían mantenido control sobre el Sheol y habían aterrorizado a la humanidad con el poder de la muerte, ahora fueron públicamente humilladas y derrotadas. Los principados y potestades son las fuerzas espirituales de maldad que Pablo menciona en Efesios 6:12. Durante milenios, estas entidades habían ejercido un dominio terrible sobre la humanidad, usando el temor a la muerte como su arma principal. Habían mantenido cautivos tanto a justos como a injustos en el Sheol, impidiendo que cualquiera escapara de sus dominios. Pero Cristo, en su descenso al Sheol, invadió el territorio mismo de estas fuerzas malignas. No solo proclamó su victoria, sino que demostró su superioridad absoluta sobre ellas. Las despojó de su autoridad, las humilló públicamente y las exhibió como enemigos derrotados. Era como un general victorioso que desfila con sus prisioneros de guerra para mostrar la magnitud de su triunfo. El verbo despojó, en el griego original, sugiere la imagen de un soldado que quita las armas y la armadura a un enemigo vencido. Cristo literalmente desarmó a los principados y potestades, quitándoles las herramientas que habían usado para oprimir a la humanidad. Su poder sobre la muerte, que había sido su arma más temible, les fue arrebatado para siempre. Este despojamiento era público y visible en el reino espiritual. Todas las huestes angelicales, tanto las que permanecieron fieles a Dios como las que se rebelaron con Satanás, fueron testigos de esta demostración de poder divino. El triunfo de Cristo no fue secreto ni privado, sino una exhibición pública de la victoria total de Dios sobre las fuerzas del mal. La palabra exhibió en el texto griego sugiere la imagen de un desfile triunfal romano, donde el general victorioso marchaba por las calles de la ciudad, mostrando sus prisioneros de guerra y los tesoros capturados al enemigo. Cristo realizó un desfile similar en el reino espiritual, mostrando a todos los seres celestiales que las fuerzas que habían aterrorizado a la humanidad durante milenios ahora estaban completamente derrotadas y humilladas. Las potestades que habían mantenido a la humanidad bajo el temor de la muerte ahora temblaban ante la presencia del Hijo de Dios. Los principados que habían gobernado las tinieblas ahora eran arrastrados como prisioneros derrotados. El poder que habían ejercido sobre el Sheol les había sido completamente arrebatado y ya no podían reclamar autoridad alguna sobre los redimidos de Dios. La culminación de esta victoria se simboliza perfectamente en lo que Juan registra en Apocalipsis 1:18, donde el Cristo resucitado declara: «Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Las llaves representan autoridad completa y control total. En el mundo antiguo, quien tenía las llaves de una ciudad tenía poder absoluto sobre ella. Podía decidir quién entraba, quién salía, qué se permitía y qué se prohibía. Cuando Jesús
tomó las llaves de la muerte y del Hades, estaba asumiendo el control absoluto sobre estos dominios que antes habían estado bajo el poder del enemigo. Ya no sería la muerte quien dictara las reglas sobre cuándo, cómo y dónde las personas morirían. Ya no sería el Hades quien determinara el destino de las almas después de la muerte. Ahora era Cristo mismo quien tenía la autoridad final para determinar quién vive, quién muere y cuál es el destino de cada alma que pasa de este mundo al siguiente. Estas llaves no fueron dadas a Cristo por otra autoridad superior, sino que las tomó por derecho de conquista. Había invadido el territorio de la muerte, había luchado contra ella en su propio terreno usando las mismas reglas que ella había establecido y había emergido victorioso. Ahora, como conquistador legítimo, reclamaba la autoridad total sobre los dominios que había conquistado. El momento de tomar las llaves debe haber sido dramático y definitivo. En algún punto específico, durante su estadía en el Sheol, Cristo se enfrentó cara a cara con la personificación misma del poder de la muerte y lo despojó de su autoridad. La muerte, que había reinado sin oposición efectiva desde los días de Adán, finalmente encontró a su vencedor y tuvo que entregar las llaves de su reino. Imagina la escena, el poder de la muerte, que había reclamado víctimas durante milenios. Sin excepción, ahora se encontraba impotente ante aquel que había vencido el pecado que le daba su poder. La muerte había logrado matar el cuerpo de Cristo, pero no había podido retener su espíritu. Ahora enfrentaba las consecuencias de haber atacado al único ser que tenía poder para destruirla desde adentro. Con las llaves en su poder, Cristo ahora tenía la autoridad para determinar el destino de todas las almas. Podía abrir las puertas del Hades para liberar a los cautivos que habían estado esperando su rescate. Podía cerrarlas para confinar a los malvados que habían rechazado su gracia. Podía controlar completamente el flujo entre la vida y la muerte. Era el nuevo rey del reino que había conquistado. Esta toma de las llaves no era solo simbólica, sino práctica e inmediata. Desde ese momento Cristo tenía control directo sobre cuándo cada persona moriría y cuál sería su destino después de la muerte. La muerte ya no podía reclamar víctimas arbitrariamente, sino que tenía que operar bajo la autoridad y el permiso del Señor de la vida. Pero la misión de Cristo en el Sheol estaba llegando a su punto culminante. Había proclamado su victoria a los espíritus en prisión, había consolado a los justos en el seno de Abraham, había despojado a los principados y potestades y había tomado las llaves de la muerte y del Hades. Ahora era hora de regresar al mundo de los vivos, pero no regresaría solo. Pablo nos da una imagen poderosa de este regreso triunfal en Efesios 4, 8, 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La frase, llevó cautiva la cautividad, es extraordinaria y única. Cristo no solo liberó a los cautivos del seno de Abraham, sino que literalmente los llevó consigo en su ascensión. Los justos del Antiguo Testamento, que habían estado prisioneros en el Sheol durante siglos, ahora se convertían en los trofeos vivientes de su victoria sobre la muerte. Era como un rey que regresa de una guerra exitosa, llevando consigo no solo los despojos del enemigo vencido, sino también a los prisioneros que había rescatado de las mazmorras enemigas. Pero estos no eran prisioneros derrotados, sino héroes liberados, santos rescatados que ahora marchaban en la procesión triunfal de su libertador. La palabra cautividad aquí se refiere al estado en que habían estado los justos del Antiguo Testamento.
Aunque estaban en el seno de Abraham, un lugar de consuelo, seguían siendo cautivos en el sentido de que no podían ascender a la presencia directa de Dios. Cristo llevó cautiva esta cautividad, es decir, capturó y se llevó consigo el estado mismo de cautiverio, liberando para siempre a los que habían estado confinados. Esta ascensión triunfal comenzó en el momento mismo de la resurrección. Cuando Cristo salió de la tumba al tercer día, no salió solo. Su resurrección fue como la apertura de las compuertas de una gran represa espiritual, liberando un flujo masivo de almas redimidas que habían estado contenidas en el seno de Abraham. Mateo 27, 52, 53. Nos da una pista visible de esta gran liberación cuando relata: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos santos que resucitaron físicamente y aparecieron en Jerusalén eran solo una pequeña muestra visible de la gran liberación que había ocurrido en el reino invisible. Si algunos de los justos del Antiguo Testamento recibieron cuerpos resucitados y aparecieron físicamente en la ciudad santa, ¿cuánto más grande debe haber sido la liberación espiritual completa de todos los que habían estado esperando en el seno de Abraham? La aparición de estos santos resucitados en Jerusalén sirvió como testimonio visible para los habitantes de la ciudad de que algo extraordinario había sucedido en el reino de los muertos. Era la confirmación física de que Cristo había cumplido su promesa de liberar a los cautivos y que su victoria sobre la muerte era real y completa. La ascensión de Cristo 40 días después de su resurrección, según el relato de Hechos 1:9, fue el momento final y público de este desfile triunfal celestial. Cuando Él ascendió a los cielos ante los ojos asombrados de sus discípulos, llevaba consigo a la multitud incontable de rescatados del Antiguo Testamento. Era la procesión victoriosa más grande de la historia, invisible a los ojos humanos, pero completamente real en el reino espiritual. Los discípulos que presenciaron la ascensión solo podían ver a Jesús elevándose hacia las nubes, pero en el reino espiritual estaba ocurriendo un desfile triunfal masivo. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y miles de otros santos del Antiguo Testamento ascendían junto con su libertador hacia la presencia del Padre. Esta ascensión con cautivos cumplía múltiples propósitos en el plan eterno de Dios. Primero, demostraba públicamente en el reino celestial la magnitud total de la victoria de Cristo sobre la muerte y el infierno. Los ángeles y todas las huestes celestiales podían ver la evidencia visible del triunfo del Hijo de Dios. Segundo, llevaba a los justos del Antiguo Testamento a su destino final y apropiado, en la presencia directa de Dios en el cielo. Ya no tendrían que esperar en un estado intermedio, sino que podrían disfrutar de la comunión plena con el Dios al que habían servido fielmente durante sus vidas terrenales. Tercero, establecía el nuevo orden post-resurrección, donde los creyentes ya no tendrían que esperar en el Sheol después de la muerte, sino que podrían ir directamente al cielo cuando murieran. El camino había sido abierto, el precio había sido pagado, y las puertas del paraíso celestial estaban abiertas para todos los que pusieran su fe en Cristo. La transformación del destino de los justos era completa, permanente e irreversible. Antes de la obra de Cristo, todos los muertos, tanto justos como injustos, descendían al Sheol. Los justos iban al seno de Abraham para esperar, mientras que los injustos iban al lugar de tormento para sufrir.
pero todos estaban separados de la presencia directa de Dios en el cielo. Después de la obra redentora de Cristo, esta situación cambió radicalmente para los creyentes, como Pablo confirma en 2 Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Los creyentes ahora van directamente a la presencia del Señor cuando mueren, sin necesidad de esperar en un estado intermedio. Esta transformación no era solo para los creyentes futuros, sino que se aplicó retroactivamente a todos los justos del pasado que habían muerto antes de la cruz. Abraham, que había esperado siglos en el seno que llevaba su nombre, ahora podía estar en la presencia directa del Dios que le había hecho las promesas y con quien había caminado por fe. Moisés, que había visto la gloria de Dios solo parcialmente en el monte Sinaí cuando pidió ver su gloria, ahora podía contemplarla sin velos ni limitaciones en el cielo mismo. David, que había anhelado habitar en la casa del Señor todos los días de su vida, finalmente podía morar para siempre en la presencia del Dios de quien había cantado en sus salmos. Los profetas que habían hablado de la gloria venidera del Mesías ahora podían contemplar esa gloria cara a cara. Isaías, que había tenido una visión del Señor sentado en su trono alto y sublime, ahora podía adorar en la presencia misma de ese trono celestial. Jeremías, que había conocido el corazón de Dios a través del sufrimiento, ahora podía experimentar el gozo pleno de su presencia. El cumplimiento profético era total, perfecto y exacto. Todas las promesas que Dios había hecho sobre la victoria del Mesías sobre la muerte se habían cumplido exactamente como estaba escrito en las Escrituras. No había quedado ni una sola profecía sin cumplir, ni una sola promesa sin realizar. Oseas 13:14 había profetizado: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Esta profecía ahora era realidad completa y verificable. Cristo había redimido a los cautivos del Sheol, había librado a los justos de la muerte y había destruido el poder del Seol sobre los redimidos. Isaías 25:8 había declarado: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El cumplimiento había llegado. La muerte había sido derrotada. Las lágrimas de los justos habían sido enjugadas, y la afrenta del pueblo de Dios había sido quitada para siempre. La victoria sobre la muerte no era parcial, temporal o condicional, sino definitiva, eterna y absoluta. 1 Corintios 15, 54-55 celebra este triunfo con palabras que resuenan a través de los siglos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo había entrado al reino de la muerte como invasor divino y había salido como conquistador absoluto e indiscutible. El Sheol había sido despojado de todos sus justos. Las fuerzas demoníacas habían sido humilladas públicamente ante todo el universo. Las llaves del poder habían cambiado de manos permanentemente, y el destino eterno de la humanidad redimida había sido transformado para siempre. La misión redentora en el reino de los muertos estaba completa, perfecta y acabada. Cada objetivo había sido alcanzado, cada enemigo había sido derrotado, cada cautivo había sido liberado y cada promesa había sido cumplida.
La obra más extraordinaria de rescate en la historia del universo había sido completada exitosamente durante los 3 días más importantes de la eternidad. Conclusión. ¿Te has dado cuenta de la magnitud de lo que realmente sucedió durante esos 3 días entre la muerte y resurrección de Cristo? No fue simplemente que Jesús descansara en la tumba, fue la operación de rescate más épica de todos los tiempos, una invasión divina al reino mismo de la muerte que cambió para siempre las reglas del juego espiritual. Cristo descendió al Sheol, no como víctima, sino como conquistador. Liberó a los justos del Antiguo Testamento, proclamó su victoria a los espíritus en prisión, despojó a las fuerzas demoníacas, tomó las llaves de la muerte y del Hades y ascendió triunfalmente, llevando cautivos como trofeos de su victoria. Esta es una verdad que la mayoría de los cristianos nunca han escuchado, pero que está claramente revelada en las Escrituras. Es parte fundamental del Evangelio que necesitamos conocer y compartir. Si este contenido te ha impactado tanto como a nosotros, no te olvides de darle like a este video y suscribirte al canal para más revelaciones bíblicas que transformarán tu entendimiento de la palabra de Dios. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque esta es una verdad que toda la iglesia necesita conocer. Muchos cristianos viven sin entender completamente la magnitud de la victoria que Cristo obtuvo por nosotros, no solo en la cruz, sino también en su descenso al reino de los muertos. Comenta abajo qué te impactó más de esta revelación y qué otros temas bíblicos te gustaría que exploremos juntos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga ricamente. La culminación de esta victoria se simboliza perfectamente en lo que Juan registra en Apocalipsis 1:18, donde el Cristo resucitado declara: «Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Las llaves representan autoridad completa y control total. Cuando Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades, estaba asumiendo el control absoluto sobre estos dominios que antes habían estado bajo el poder del enemigo. Ya no sería la muerte quien dictara las reglas, sino Cristo mismo quien determinaría quién vive, quién muere y cuál es el destino de cada alma. Estas llaves no fueron dadas a Cristo por otra autoridad, sino que las tomó por derecho de conquista. Había invadido el territorio de la muerte, había luchado contra ella en su propio terreno y había emergido victorioso. Ahora, como conquistador legítimo, reclamaba la autoridad total sobre los dominios que había conquistado. El momento de tomar las llaves debe haber sido dramático y definitivo. En algún momento durante su estadía en el Sheol, Cristo se enfrentó cara a cara con el poder mismo de la muerte y lo despojó de su autoridad. La muerte, que había reinado sin oposición desde los días de Adán, finalmente encontró a su vencedor y tuvo que entregar las llaves de su reino. Con las llaves en su poder, Cristo ahora tenía la autoridad para determinar el destino de todas las almas. Podía abrir las puertas del Hades para liberar a los cautivos, podía cerrarlas para confinar a los malvados y podía controlar completamente el flujo entre la vida y la muerte. Era el nuevo rey del reino que había conquistado, pero la misión de Cristo en el Sheol estaba llegando a su punto culminante. Era hora de regresar, pero no regresaría solo. Pablo nos da una imagen poderosa de este regreso triunfal en Efesios 4, 8, 9. Por lo cual dice: «Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres». Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. La frase «llevó cautiva la cautividad» es extraordinaria. Cristo no solo liberó a los cautivos, sino que los llevó consigo en su ascensión.
Los justos del Antiguo Testamento, que habían estado prisioneros en el seno de Abraham, ahora se convertían en los trofeos vivientes de su victoria. Era como un rey que regresa de la guerra llevando consigo no solo los despojos del enemigo, sino también a los prisioneros que había rescatado. Esta ascensión triunfal comenzó en el momento de la resurrección. Cuando Cristo salió de la tumba al tercer día, no salió solo. Mateo 27, 52, 53 nos da una pista de esto cuando relata: «Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos». Estos santos que resucitaron y aparecieron en Jerusalén eran una muestra visible de la gran liberación que había ocurrido en el reino invisible. Si algunos recibieron cuerpos resucitados y aparecieron físicamente, cuánto más grande debe haber sido la liberación espiritual de todos los justos que habían estado esperando en el seno de Abraham. La ascensión de Cristo 40 días después de su resurrección, según Hechos 1:9, fue el momento final de este desfile triunfal. Cuando él ascendió a los cielos ante los ojos de sus discípulos, llevaba consigo a la multitud de rescatados del Antiguo Testamento. Era la procesión victoriosa más grande de la historia, invisible a los ojos humanos, pero real en el reino espiritual. Esta ascensión con cautivos cumplía múltiples propósitos. Primero, demostraba públicamente en el reino celestial la magnitud de la victoria de Cristo. Segundo, llevaba a los justos del Antiguo Testamento a su destino final en la presencia de Dios. Tercero, establecía el nuevo orden donde los creyentes ya no tendrían que esperar en un estado intermedio, sino que podrían ir directamente al cielo al morir. La transformación del destino de los justos era completa y permanente. Antes de Cristo, todos los muertos iban al Sheol, separados de la presencia directa de Dios. Después de Cristo, los creyentes van directamente al cielo cuando mueren, como Pablo confirma en 2 Corintios 5:8. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esta transformación no era solo para el futuro, sino que se aplicó retroactivamente a todos los justos del pasado. Abraham, que había esperado siglos en el seno que llevaba su nombre, ahora podía estar en la presencia directa del Dios al que había servido fielmente. Moisés, que había visto la gloria de Dios solo parcialmente en el monte Sinaí, ahora podía contemplarla sin velos ni limitaciones. El cumplimiento profético era total y perfecto. Todas las promesas que Dios había hecho sobre la victoria del Mesías sobre la muerte se habían cumplido exactamente como estaba escrito. Oseas 13:14 había profetizado: «De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol». Esta profecía ahora era realidad completa. La victoria sobre la muerte no era parcial ni temporal, sino definitiva y eterna. 1 Corintios 15, 54, 55 celebra este triunfo. «Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?» Cristo había entrado al reino de la muerte como invasor y había salido como conquistador absoluto. El Sheol había sido despojado de sus justos, las fuerzas demoníacas habían sido humilladas públicamente, las llaves del poder habían cambiado de manos y el destino eterno de la humanidad había sido transformado para siempre. La misión redentora en el reino de los muertos estaba completa.
Comparte este video con tus amigos y familiares, porque esta es una verdad que toda la iglesia necesita conocer. Muchos cristianos viven sin entender completamente la magnitud de la victoria que Cristo obtuvo por nosotros, no solo en la cruz, sino también en su descenso al reino de los muertos. Comenta abajo qué te impactó más de esta revelación y qué otros temas bíblicos te gustaría que exploremos juntos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga ricamente.